Ayúdenme a abrir su Biblia, por favor, familia, en Lucas capítulo número 6. Hoy toca leer 4 versículos. Vamos a leer del 46 al 49. Les voy a pedir un favorzote, que me ayuden a leer en voz alta, así como están sentaditos, porque sé que tienen frío, del 46 al 49. ¿Sale? Pero me ayudan a leer fuerte. ¿Va? ¿Sí están listos? ¿Sí me ayudan? Bien. Vamos con el 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel varón que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y puso el fundamento, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Padre Santo, por permitirnos compartirla en este lugar. Gracias porque en este lugar la base de todo lo que hacemos es tu palabra. Bendito Dios, no queremos que otra cosa venga y gobierne lo que hacemos, sino solamente tu bendita palabra. Ayúdanos y enséñanos algo el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos las Escrituras, al final es Dios hablándonos, porque esta es una inspiración de Él, es una inspiración divina. Así que entendamos que todo lo que estamos leyendo es algo que Dios quiere decirnos, ¿sale? Vamos a empezar con esta lectura. Jesús arranca en este versículo número 46 con una pregunta. Siempre les he dicho a ustedes que cuando vemos una pregunta en la Biblia, no es simplemente para leerla, sino para reflexionar un poquito acerca de esa pregunta. Entonces Jesús empieza con una pregunta que dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Suena una pregunta que a lo mejor ya hemos escuchado mucho, pero si la ponemos dentro de lo que está sucediendo en ese lugar, suena bastante interesante. ¿Por qué? Porque es Jesús hablándole a gente que vino a visitarlo de diferentes partes. Es Jesús hablándole a gente que tiene el deseo y el anhelo de escucharlo, porque para ellos es súper interesante lo que Jesús está enseñando. Jesús está enseñando cosas que van en contra de la cultura que está viviendo la gente en ese momento. E incluso el día de hoy, si nos ponemos a pensar en lo que Jesús está diciendo, va totalmente en contra de lo que hemos aprendido, ¿cierto? Entonces Jesús, si recuerdan, el versículo 45 termina diciendo: porque de la abundancia del corazón habla la boca, y suelta la pregunta. Entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Jesús está hablando entonces de que existe la posibilidad de que haya una incongruencia entre decirle a Él Señor y después ir en nuestra vida diaria y hacer todo menos lo que nos está diciendo que hagamos nuestro Señor. Entonces está diciendo Jesús: oigan, ya que ustedes vinieron hasta acá, ya que se esforzaron, porque el camino para llegar a ese monte donde estaba Jesús predicando no era tan fácil llegar ahí, ya que ustedes se esforzaron por venir, ya que ustedes hicieron ese pequeño esfuerzo o gran esfuerzo por estar aquí y ya escucharon todo lo que les dije, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? No en el sentido de por qué no me obedecen, ¿no? ¿Por qué no son mis esclavos? No, sino por qué no hacen suyo todo esto que les estoy hablando. ¿Por qué no lo toman para sí y lo empiezan a practicar? Les acabo de decir que amen a sus enemigos, pero ustedes están empeñados en odiar a sus enemigos.
Les estoy pidiendo que oren por los que los calumnian. Y ustedes, en lugar de orar para bendecirlos, los maldicen. Con la misma boca que bendicen a Dios, maldicen a los hombres, aun cuando los hombres son creación del Dios al que bendicen. Me llaman Señor, me dicen Señor, y no hacen esto que les estoy enseñando. No hacen lo que les digo. Está muy fuerte, porque Jesús está terminando ya su sermón. Esta predicación increíble que nosotros aquí la leímos, creo que en un mes, ya la está terminando Jesús. Pero quiere Jesús que algo pase en la vida de la gente. Quiere Jesús que algo suceda en la vida de la gente. Porque es padre escuchar, y más padre cuando escuchas a una persona que dices, wow, esta persona, ¿qué onda? ¿Qué trae? Es otro rollo. Estoy aprendiendo. Pero no es suficiente con aprender. Me están llamando Señor y no hacen lo que les digo. Esta palabra Señor tiene que ver con ser el dueño absoluto de algo. Esta palabra Señor tiene que ver con ser el propietario supremo de algo. La gente le está diciendo a Jesús eso. Tú eres el Señor. Incluso esta palabra también podríamos interpretarla como maestro. Tú eres el maestro. Y está padrísimo que reconozcamos que Él es el maestro y es el Señor, ¿verdad? Está padrísimo. Lo que no nos gusta tanto es lo que sigue. ¿Por qué no hacen lo que yo les digo? Y es que le hemos llamado de muchas formas a Jesús. En las iglesias hemos aprendido a llamarlo de 1000 maneras. No sabemos muchos versículos. Y Jesús está diciendo, bien, qué bueno, pero no es suficiente. En Juan 14:6, la mayoría no la sabemos o algunos se la saben. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Hemos dicho y he repetido eso 1000 veces. Decimos que Él es el camino y no nos gusta andar por donde anduvo Jesús. Decimos que Él es la verdad y no le creemos a Jesús. Decimos que Él es la vida, es decir, ese algo que logra que podamos estar otra vez en comunión con Dios, porque la vida es eso, tener una comunicación con Dios, porque la muerte es separación de Dios. Y en lugar de querernos agarrar de su mano, nos encanta soltarnos para hacer lo que se nos pegue la gana. Es Jesús el que está hablando, no soy yo, para que no me vean tan feo. Me llaman Señor y no hacen esto que les estoy enseñando. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Jesús sabe que les acaba de hablar fuerte a la gente, pero Jesús no vino a acariciarle el corazón a la gente o hacer que la gente se sienta bien. Jesús vino a entrar a su conciencia para que se den cuenta de que el camino que están caminando, el camino por el que están andando, no es el mejor y no es el correcto. Todo aquel que viene a mí, y note el contexto, porque la gente vino a verlo a Él. La gente vino a escuchar su predicación y la gente vino a ser sanada por Jesús. Todo aquel que viene a mí, ustedes que vienen aquí, a este lugar,
a este lugar de reunión, a esta congregación. Todos ustedes que vienen a mí y oyen mis palabras, excelente. Están haciendo perfectamente las cosas. Están viniendo y están escuchando la palabra. Pero hay algo más que tienen que hacer. Poner en práctica esto que están oyendo, que yo les hablo. Miren, Jesús nos va a hablar nos va a representar de alguna manera, para que nos quede claro, de una manera gráfica, esto. Hay gente que venimos a la iglesia y escuchamos la palabra y aprendemos cosas e incluso usamos esas cosas para enseñarle a otros, pero dentro de esa gente hay dos tipos de personas. Los que van a hacer lo que escucharon de Jesús y los que no van a hacer lo que escucharon de Jesús. Y así como esa gente que fue a ese monte a escuchar a Jesús, sucede el día de hoy, gracias a Dios, no en esta iglesia, porque en esta iglesia todos hacemos, ¿cierto? Pero en otras sí hay gente que solo escucha y no hace. Mire, vamos rapidísimo a Santiago, a lo mejor no tan rápido, pero vamos a Santiago, capítulo 1. La semana pasada leímos a Santiago y hoy vamos a leer otra vez a Santiago, porque Santiago nos habla derecho. No se anda con miramentos. Nos habla derecho y si nos cae el 20, qué padre, pero si no nos cae el 20, tenemos un problemita por allí. Santiago capítulo 1, versículo número 19. ¿Ya llegaron? Solo Miri ya llegó. ¿Los demás? ¿Ya? Perfecto. Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Le digo que Santiago es así, derecha la flecha. ¡Ey! Aprende a guardar silencio. Aprende a escuchar más. Aprende a no enojarte tan fácil. Esa fue para mí. Y para otros hermanos por aquí. Ahora resulta que para todos. Aprende a escuchar. Aprende a cerrar la boca. Y aprende a no enojarte tan fácil. Derecho de Santiago. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro, enójate y lo que menos vas a hacer es agradar a Dios, obviamente. Por eso en otra parte de las Escrituras dice, enójate, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Que no llegue la noche y sigas enojado por el amor de Dios. Escucha, cierra la boca, no te enojes. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra. Ahí va lo que dice Santiago. Sean hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¡Wow! Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo porque resulta que si escuchamos la palabra, la recomendación de Santiago es hazla, practícala. Y también dice Santiago, porque si no la practicas, lo único que haces no es engañar al pastor, no es engañar a Dios, no es engañar a la congregación, te engañas a ti mismo. Porque escuchas, aprendes, pero no haces y no lo practicas, dice Santiago. Versículo número 23. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Me gusta cómo estos señores, estos apóstoles como que quieren ilustrarnos las cosas para que nos queden claras, ¿no? Dice, oigan, esa persona que escucha la palabra de Dios es igualito que uno que va y se mira al espejo. Que se mira al espejo, pero que se da la vuelta, se va y se le olvida cómo es su rostro, cómo es su condición.
¿A qué vamos al espejo, familia? ¿A qué vamos al espejo? ¿Para qué nos miramos al espejo? ¿Para qué usan ustedes el espejo? ¿Para qué lo usas tú, hijo, Yair? Para verte. ¿Para qué más? Para arreglarte, por supuesto. Significa que hay algo desarreglado por ahí, ¿no? Y hay que arreglarlo. ¿Y dónde lo tienes que arreglar? Frente al espejo. ¿Cierto? Porque si tú dices, ay, Dios mío, no me peiné, pero me voy, ¿cómo rayos te peinas ahora si no te estás viendo? Está diciendo Santiago, así son los que escuchan la palabra y no la obedecen. Porque cuando estás frente al espejo es cuando hay que arreglar las cosas. ¿Qué está diciendo Santiago? Justo cuando escuchas las cosas que tienes que hacer, es en ese momento que tienes que practicarlas. Porque si tú no las empiezas a practicar en ese momento, te vas a dar la vuelta, te vas y se te va a olvidar. Entonces, mientras estás frente al espejo, ahí arréglalo, ahí peínate, ahí límpiate la nariz, ahí límpiate la lagaña, ahí, mientras estás frente al espejo. Cuando te vayas, se te va a olvidar que traes la lagañota. ¿Ya escuchaste la palabra? Ahí. En ese momento, ese día, saliendo de la iglesia, ahí aplícalo. Porque si no lo aplicas ese día, se te va a olvidar. Ese es Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Claro, me quito del espejo, se me olvida. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos, así de sencillo. ¿Cómo hacemos que se nos quede grabado algo? Practicándolo, poniéndolo por obra. Jesús está diciendo, el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les diré a qué es semejante. Regresemos a Lucas. Les diré a qué es semejante. Ahí va Jesús a ilustrarnos el asunto, porque a veces no nos cae el 20, nos tiene que decir algo en forma figurada, en forma de parábola, para que sea más claro. Semejante es, versículo 48 de Lucas 6. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y luego dice, mas el que oyó, ¿y qué? Y no hizo. O sea, el primero oyó e hizo. Y luego el segundo dice que oye, pero no hace. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Súper interesante entonces. Habemos en la iglesia, habemos dos tipos de personas. Habemos las personas, entonces, lo vuelvo a repetir, que escuchamos la palabra, que venimos a este lugar, escuchamos la palabra, pero que ¿qué? No hacemos lo que escuchamos. Pero hay otro tipo de personas que viene aquí, escucha la palabra y sí hace. Y dice Jesús, ahí les va. Les voy a decir cómo es cada uno de ellos. ¿Cierto? El primero, el que sí hace, es un vato, perdón, es una persona. Es un vato que se esfuerza, que hace algo, que no se queda parado ahí nada más, sino que se mueve, está activo, empieza a tomar decisiones y empieza a practicar la palabra. Él está edificando su casa, su vida. Él está edificando su casa sobre un fundamento que va a ser difícil que esa casa se caiga. El que oye la palabra y la hace y la practica. Pero el que la oye, pero no la practica, igual
va a edificar su casa, pero va a estar edificada sobre un fundamento que no es tan fuerte. Entonces va a suceder algo y esa casa se va a caer. Imagínese dos casas, la del que sí aplica la palabra y la del que no aplica la palabra. Imagíneselas. Los dos se empeñan y se esfuerzan porque esa casa esté bonita, ¿no? O esté fea. Esté bonita, por supuesto, es su casa. Entonces uno se esfuerza, claro que sí, e imagínese la fachada de una y la fachada de la otra. Si yo las veo, son iguales, son igual de hermosas. El fundamento y el cimiento de las casas, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? No se ve, no se ve, pero sí puedo ver la fachada. Es casi imposible ver por la fachada si una casa tiene un buen fundamento o no. Entonces las dos son igualitas, son hermosas casas. Y esto ahorita en la mente me está viniendo que Jesús dijo que no debería él, ni era tiempo de quitar la cizaña cuando el trigo está creciendo. El trigo y la cizaña, señores, son igualitos, se parecen muchísimo. La casa de estos dos señores, el que sí hace y el que no hace, se parecen. Son bonitas las dos. Y lo que está diciendo Jesús es, seguro, mientras tú estás esforzándote por edificar tu casa, por construir tu casa, algo va a pasar. Porque la vida es así. Van a venir tormentas, el río va a pegar fuerte contra tu casa, tu vida, contra esta edificación que tú estás haciendo. Y si tú escuchaste la palabra y la pusiste por obra, tranquilo. ¿Te va a golpear? Claro que sí. ¿Te va a doler? Claro que sí. ¿Puede agrietar tu casa? Claro que sí. Pero no la derrumba. Porque tus fundamentos, tus cimientos son firmes. Están sobre la roca. La roca, familia, es Jesús. Es Jesús. Pero no es suficiente decirle a Jesús, Señor, Señor. Señor, Señor, y hago lo que Él me dice. Porque si no lo hago, de nada me sirve decirle, Señor, Señor. Esta ilustración habla de dos cosas, de la vida de la gente en el día a día, pero también habla de cuando ya estemos allá arriba con Él. Cuando estemos allá arriba con Él, quienes estén fundados en la roca, su casa va a permanecer. Pero quienes no, esa casa va a ser derribada. ¿Qué estoy diciendo, familia? Mientras estemos aquí en la tierra y lleguen esas lluvias, esas tormentas, el río pegue con ímpetu, la situación se ponga difícil y se caiga nuestra casa, mientras estemos aquí, que eso nos sirva para entender que estuvimos edificando mal. Edificamos sobre una cosa incorrecta en lugar de edificar sobre Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Mientras estemos aquí en la tierra y nos golpeen las cosas y caigamos, sigue habiendo una oportunidad de volver a edificar. Pero llegará el momento en que ya no va a haber oportunidad de volver a edificar. ¿Por qué se lo menciono? Porque hoy día somos muy dados como cristianos, como buenos cristianos, que realmente son malos cristianos. Somos muy dados a señalar, este señor le pasó esta situación, empezó a vivir esto y aquello y no aguantó. Significa que sus cimientos no era Jesús. Él andaba creyendo otras cosas. Somos muy dados a eso, a señalar.
No, hombre, aquí estamos solo los que sí tenemos el verdadero fundamento, el de Jesús. Dios mío, ni siquiera es nuestro trabajo andar diciendo quién sí y quién no tenía el fundamento correcto. Ni es nuestra chamba. Pero mientras estemos aquí en la tierra, y si ya vimos que alguien no tuvo ese fundamento correcto y su casa se derrumbó, ayudémosle, señores. A lo mejor no a edificar nuevamente, sino avisarle que el fundamento de su casa tiene que ser Jesús. Porque si él vuelve a edificar sin el fundamento correcto, se va a volver a caer. Vamos a 1 Corintios, familia. Capítulo 3. Iba a ir directo a un versículo, pero no, yo como ya les he dicho muchas veces, ya no me llena leer nada más un versículo. Tengo que irme para atrás y ver de qué están hablando, qué está pasando, porque si no quiero yo hacerme ideas acerca de un versículo. Quiero saber exactamente de qué está hablando el autor del libro. Y me iba a ir directo al versículo 11. No lo vea. No es cierto. Sí, véalo si quiere. Pero vamos a leer desde el 1. Capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Vamos a poner en contexto esto del versículo 11. Le leo el versículo 11 para que veamos hacia dónde vamos a ir. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, hey, no hay otro fundamento, señores. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, o sea, Jesús. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto? De dónde edificamos la casa. Pero ¿de qué está hablando Pablo? ¿Por qué les tuvo que decir eso a los corintios? ¿Por qué creen? Porque andaban los corintios diciendo, bueno, sí, yo ya soy cristiano, pero yo soy de Apolo. Y otros, no, yo soy de Cefas. Y otros, no, pues la verdad es que yo le voy a Pablo. A mí, mi gallo es Pablo. Y dice Pablo, ¿quién rayos es Apolo? ¿Quién rayos es Cefas? ¿Quién es Pablo? Son siervos. Somos siervos, dice Pablo. ¿Se da cuenta cómo esta iglesia cayó en una trampa en la que a veces caemos muchos? Poner nuestro fundamento y nuestra mirada ¿en qué? En las personas. Ya no está tal persona, pues ya no puedo seguir porque ya no está tal persona. Ya se nos fue tal, ya no puedo seguir porque ya no está el hermano tal. El fundamento, el incorrecto. ¿Qué es Pablo? Ahí en el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor, lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo. A ver, de hecho esta palabra de arquitecto no es el que anda ahí nada más con su casquito y mandando, Esta palabra de arquitecto quiere decir alguien que está metido en la construcción. Y dice Pablo, yo lo que hice como constructor fue venir con ustedes y poner un fundamento. Les hablé de Jesús,
Pablo era increíble porque este cuate, aunque era un erudito, él decía, yo me propuse a mí mismo no saber nada, sino solo a Cristo y a este crucificado. A Pablo le interesaba poner un fundamento, el fundamento correcto, porque si él venía con su sabiduría, con todo lo que sabía, porque él era un maestro de la ley, si él venía con todo ese conocimiento a hablarle a la iglesia y empezarles a hablar de su conocimiento, él iba a estar poniendo un fundamento incorrecto. Por eso Pablo decía, yo prefiero no saber nada y no enseñarles de nada más que de Jesús. Y enseñarles a este crucificado y resucitado. Por eso, familia, si les hablamos tanto de Jesús en esta iglesia, es porque queremos que el fundamento de sus vidas sea Jesús. No sea que hoy el pastor es súper próspero y súper exitoso, vamos a seguir los pasos del pastor. No, señores. Seguimos a Jesús. Seguimos la palabra de Jesús, sus enseñanzas. Venimos aquí, lo escuchamos y hacemos. Ponemos por obra. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién? Somos colaboradores, dice Pablo. Nosotros estamos poniendo un fundamento. Otro está edificando. Pero cada uno de ustedes mire, ponga atención cómo sobreedifica. Ahora, mientras usted tenga el fundamento correcto, ya, no hay pierde. Ahí usted ya está del otro lado. Sin embargo, algunos, aunque ya tenemos el fundamento correcto, seguimos edificando mal. Y es donde entra la gracia. Lo que usted necesita es el fundamento correcto. Si edificó mal, sobreedificó mal, tranquilo. Para eso es la gracia. Para eso vino Jesús. Pero nosotros ya tenemos herramientas sobre las cuales podemos edificar nuestra vida. Es esto. Jesús está terminando su sermón, ese sermón en ese lugar llano. Y lo importante, lo que quiere Jesús que se les quede guardado en el corazón a la gente es: qué bueno que vinieron a escucharme, qué bueno que reconocen que hay algo en mí, qué bueno que me dicen Señor, Señor, pero señores, lo importante no es ni que vengan, ni que escuchen, ni que me digan Señor, Señor, sino que hagan lo que yo les estoy diciendo. Las fachadas se van a ver igual, pero el fundamento es el que va a determinar si uno sigue firme o uno cae cuando vienen situaciones difíciles.